Y bueno, vamos a ver Génesis 21. ¿Qué vamos a ver en este capítulo 21? El nacimiento de Isaac. Amén. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y el pacto entre Abraham y Abimelec. Si usted ha estado al pendiente de la historia, si usted ha estado leyendo los capítulos de Génesis hasta donde vamos, ¿qué vimos la semana pasada? A ver, rápidamente, como en la primaria la maestra llega y pregunta y nadie dice nada. A ver, hermanos, ¿qué vimos la semana pasada? ¿De qué se trató? Ya todos están viendo la Biblia, a ver qué dice. No, hermanos, a ver, de lo que usted recuerde, ¿qué es lo que vimos? Y ya sé que le tocó a mi hermano Arturo y es disperso, pero muy nutriente. Es disperso, pero muy nutriente. Y ve algunos aspectos que se profundizan en la palabra. Que Dios me ayude a tener ese conocimiento, pero yo sé que el Señor hoy nos va a ayudar. Por su gracia vamos a entender lo que Dios habla. Y podemos decir, hermanos, que lo que hizo Abraham y Sara, el no esperar en Dios, trajo muchas consecuencias, ¿verdad? Y bueno, el capítulo anterior vimos que nuevamente Abraham hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Mintió. Se hizo pasar por el hermano y no por el esposo, con Abimelec. Y esto trajo consecuencias. Entonces vamos a iniciar, podemos comenzar diciendo que sin temor a equivocarnos, el pecado trae y genera consecuencias. Amén. En la mayoría de los casos no vamos a poder medir ni controlar esas consecuencias. Y a veces nuestras acciones, hermanos, terminan dañando a los que más amamos. Nuestras decisiones tienen consecuencias que dañan a terceras personas. Los pecados entonces generan consecuencias devastadoras. Y vamos a entrar, ahí ya lo acabo de decir. El pecado trae y genera consecuencias devastadoras. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Dios siempre va a cumplir lo que Él dice en su palabra. Lo crea o no lo crea usted, Él cumple su palabra. ¿Quién puede detener la mano de Dios? Dígame usted. Nadie. Él cumple lo que quiere hacer en nosotros. Él cumple sus promesas. Lo que Él nos dijo, lo va a cumplir. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Qué milagro, hermanos, a lo mejor nada más lo leemos y nos imaginamos, hermanos, pero si usted viera a una persona de 90 años embarazada para tener hijos, ahí sí entra esa frase que dice, ver para creer. O sea, es algo inaudito, es algo que no lo podemos creer, pero ¿sabe una cosa? Hacer lo imposible es el oficio cotidiano de Dios. Dios hace misericordia y sigue haciendo milagros que usted y yo a veces no podemos creer por nuestra falta de fe. Nuestros grandes problemas no parecerían tan imposibles si permitiéramos que Dios los manejara. Entonces, ¿quién podría creer que Sara tendría un hijo a los 90 y Abraham de 100? Y además, vivir para criarlo hasta la adultez.
Imagínense, o sea, no solamente Dios le dio hijo y ya después se murieron, no. Dios les dio vida para cuidarlo, para que llegara a su edad adulta y vieran la promesa de Dios cumplida en ellos. Así que hacer lo imposible es el oficio cotidiano de Dios. Y entonces, después de repetidas promesas, hermanos, después de que Dios les prometió, no una vez, se los volvió a decir, y después mandó a 2 ángeles a decirles, y Jesucristo mismo se les apareció. Por fin Sara gritó con esa sorpresa y gozo de nacer el hijo. Sara perdió la paz que pudo haber sentido cuando el Señor le dijo, yo te voy a dar descendencia, cuando le prometió a Abraham y a Sara que le iba a dar descendencia, y como no lo creyó, ella tenía esa duda en su corazón y por eso actuó así. Ahora viene el nacimiento de Isaac. ¿Quién fue Isaac? La forma de dar paz a un corazón atribulado es concentrarse uno en las promesas de Dios. Confíe que Él cumplirá lo prometido. Amén. El nombre de Isaac significa risa. Y esta risa debe haber provocado a Abraham y a Sara muchísimos sentimientos cada vez que lo pronunciaban. Imagínense, en su propia familia Isaac tenía la posición de patriarca, pero Rebeca tenía el poder. Ya está hablando de cuando era adulto. En lugar de mantenerse firme, Isaac halló más fácil transigir o mentir para evadir las disputas. Es una biografía más o menos de Isaac. No nos estamos adelantando en la historia, simplemente es para que usted se ubique de quién era Isaac cuando nació y cuando fue adulto. Se casó con Rebeca, como usted ya sabe, pero empezó a tomar posiciones. A pesar de estas fallas, Isaac fue parte del plan de Dios. El modelo que su padre le había dado incluía un gran regalo de fe en el único Dios verdadero. ¿Cuál fue el modelo que su padre le había dado? Bueno, Abraham mintió 2 veces. Isaac igual transgredió la ley de Dios y mintió, pero Dios también le regaló a través de Abraham el modelo de fe. Amén. ¿Quién fue el llamado padre de la fe? Abraham. La promesa de Dios de crear una gran nación a través de la cual serían bendecidas todas las naciones del mundo pasó a través de Isaac a sus 2 hijos mellizos. ¿Quiénes fueron los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Por eso estamos leyendo la biografía. Resumida, ¿no? Y bueno, entonces regresemos a Génesis 21, versículo 8. Ahí vamos. Las heridas del pecado y la fidelidad de Dios. Nació Ismael producto de la falta de fe y confianza en Dios y sus promesas. Entonces, ¿qué pasó? Que Abraham ya tenía un heredero. Y Sara pensaba que tenía un hijo a partir de la sierva Agar. ¿Recuerdan que le dijo Abraham, llégate a mi sierva Agar? Y cuando esto pasó, pensó que Sara ya iba a tener un hijo por ley. Aunque fuera de su sierva, le correspondía porque era esclava de ellos, Agar. Pero no fue así. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Qué gozo y qué alegría de un padre, ¿no? De tener un hijo. Un hijo no de la sierva, sino un hijo de la esposa. Abraham no solamente está celebrando que su hijo está creciendo, sino que es una forma de también presentar a quien será su heredero. Y ahorita vamos a ver más adelante de dónde viene la heredad para nosotros como hijos suyos. De dónde viene cumplida esa promesa, precisamente de Isaac. La descendencia de Jesús viene de Isaac.
Versículo 9. Me voy a ir rapidito, hermanos, para terminar a tiempo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Bueno, después de todo lo que pasó, en la casa de Abraham hay dos madres y dos hijos de Abraham. ¿Quiénes eran? Ismael e Isaac, ahora ya. Sara, por un lado, con Isaac, y Agar, la sierva, con Ismael. Y entonces con todo esto se había originado, a partir de la falta de fe en Dios, se van a empezar a manifestar las consecuencias de las malas decisiones de esta familia. Abraham estaba feliz, celebrando que iba a tener un heredero. Ese era el propósito. Él estaba festejando no solamente que había nacido su hijo, sino sobre todo que iba a haber un heredero. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Como ustedes ya saben, Abraham aceptó la propuesta de Sara en vez de esperar la promesa con fe. Según la ley de ese tiempo, Ismael ya no iba a ser heredero, sino que había un heredero que estaría sobre la casa y sería Isaac. Y vamos a entender aquí por qué también nosotros vamos a recibir esa heredad. En Gálatas 4:28 dice, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos ¿de qué? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. La carne contra el Espíritu se burlaba de su hijo Isaac. Y aquí dice, según la carne, perseguía a Isaac. Entonces este versículo no solo habla de burlarse, sino habla de perseguir. ¿A cuántos de nosotros les ha tocado que en la escuela siempre hay alguien que molesta a su hijo? Y sabe, llega un momento en que los niños se defienden. Así pasó con mi hija. Había un niño que le daba de mordidas y llegaba mordida a mi hija. Y mi esposa, obviamente, como toda madre leona, ¿verdad? ¿Quién hizo esto a mi hija? ¿Por qué la están mordiendo? ¿Qué pasó? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo se acabó eso? Hasta que mi hija se defendió. Y entonces vino la queja. Su hija mordió a un bebé. Pues sí, es obvio, ¿no? Un bebé se defiende. Y hasta que se defiende se acaba todo ese. Bueno, un caso así estaba con Ismael e Isaac. Ismael molestaba a Isaac, lo perseguía. No solamente se burlaba, sino que perseguía a Isaac. El famoso bullying, ¿verdad? ¿Cuántos sufrimos bullying de a de veras? No como el de hoy, ¿verdad? Ya cualquier cosa es bullying. No, realmente en la escuela primaria se sufría el bullying de molestar. Y no solamente con palabras, sino a veces físicamente. El de perseguir. El cobarde, o cómo, no, el valiente muere, vive hasta que el cobarde quiere. Y seguramente así nos pasó a todos. En la secundaria, recuerdo, les digo, un grandotote siempre quería aprovecharse de mí. Hasta que un día me enojé, hermanos, le di sus buenos golpes y lo tiré al suelo, quién sabe cómo, pero lo tiré al suelo. Y ya en el suelo, pues olvídese. Y ¿sabe qué, hermanos? Pues hasta el día en que eso, ya después ya jamás me volvió a molestar. Imagínense la situación. Abraham, teniendo a su hijo Isaac como heredero, era molestado por Ismael. La situación no era fácil en esa casa. Las mamás seguramente se peleaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo inevitable. Versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y ahí dice, cuando dice echar, no quiere decir que habite cerca en otra casa. O sea, cámbiate de lugar.
a unos kilómetros o por aquí cerca, pero que no estés aquí. No, no se refería a eso, sino que definitivamente se vaya. Imagínense qué tragedia más grande para Abraham. Qué tragedia más grande para Abraham. Dicen que no hay nada más doloroso para un padre que ver pelear a sus hijos. ¿Será cierto, hermanos? ¿O alguien echa a pelear a sus hijos? Agárratelo, ándale, y no te dejes, y agárrense. Yo espero que no haya nadie, ningún padre que haya hecho eso o que vaya a hacer eso, porque lo que queremos que nuestros hijos hagan es, ¿qué? Amarse, amarse, y que ningún obstáculo haya para que reciban bendición cada uno de nuestros hijos. Hoy en día no sé cuántos estén peleados con sus hermanos. Si hay alguien aquí que no le habla a su hermano, a su hermana, por lo que sea, hermanos, no tarden en reconciliarse. No tarden en reconciliarse, porque la venida del Señor es pronta. Y si usted tuvo culpa y no ha pedido perdón, y si usted, aunque no haya tenido la culpa, no lo ha ido a buscar y se ha reconciliado con su hermano y su hermana, de nada le sirve, hermanos, que venga usted y esté aquí cada 8 días. No, hermanos, usted tiene que estar delante de Dios bien. Y el Señor desata las bendiciones. Por eso a veces están detenidas las bendiciones, porque no estamos a cuentas con el Señor en todo. Ponernos a cuentas con el Señor es también poner nuestra vida en orden con nuestro hermano, con nuestra hermana, y que no haya nada de pelea, y que no haya nada en medio de usted y de Dios para con su hermano. Porque si hay odio, si usted no se habla por lado y usted dice, ay, pues él es el que no me quiere hablar, hermanos, vaya y cumpla con lo que el Señor dice. Háblele, restáurese con él, póngase a cuentas con él y pídale perdón, aunque usted no tenga la culpa. Es un acto de redención que el Señor le agrada y vienen las bendiciones. Amén. Bueno, entonces, ¿qué le dice a Abraham? ¿Quién fue la que dio el mandato? Sarita. Sarita. Qué bien que ella sabía lo que hacía, hermanos. O sea, tampoco era una perita en dulce, como decimos. Ella estaba como cómplice de Abraham, desde las mentiras de que era su hermano y no su esposo. Era la princesa, exactamente. El pedido de Sara es muy fuerte, pero legalmente la herencia y toda la casa de Abraham correspondía a Isaac, quien era hijo de la esposa y no de la sierva. Y aquí apunté, el pedido de Sara nos puede parecer exagerado o extremo, pero no es Ismael jugando, sino realmente oprimiendo a Isaac. Ahí les digo, el bullying. ¿Quién quiere eso para sus hijos? ¿Quién puede vivir con una persona que esté molestando siempre, siempre y siempre? Por supuesto que eso pasa, hermanos. Y sabe, tampoco queremos en las iglesias eso. Y si usted me dice, hermano, usted debe de orar por esa persona, por supuesto que oramos por esa persona que a lo mejor da problemas y que se pelea. Pero cuando hay una persona que hace división en la iglesia, que se está peleando con los hermanos, nuestra oración es decir, Señor, llévatela de aquí. Ya hemos orado, ya hemos hablado con esa persona y no entiende. Y hermanos, Dios también lo hace, ¿eh? Dios también lo hace y se descansa. Descansa la iglesia. Que lo hemos hecho, ha pasado, hermanos. Lamentablemente ha pasado. Lo tenemos que decir. ¿En qué casa no hay problemas? ¿En qué casa? ¿O hay alguna familia perfecta? ¿Hay una casa perfecta en que no haya algún problemita? Algo. Siempre pasa eso, hermanos. Pero el Señor está al pendiente de su casa. Y Él no quiere que haya divisiones. Él no quiere que nos peleemos entre hermanos. ¿En dónde se aprende la paciencia si no es en la iglesia? ¿Por qué cree que es importante congregarnos? Hay muchas personas ahorita que dicen, ay, pues ya prendo mi
mi YouTube y pongo una predicación y ya la hice, aprendo. Pues sí aprende y es información para usted. Pero sabe, donde está el Espíritu de Dios, ahí el Señor reparte bendición. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Porque este lugar, aludiendo a lo que inicié en la Santa Cena, este lugar fue concebido y creado con el único propósito, fue consagrado para que se adorara y se alabara el nombre de Dios y su palabra y las buenas nuevas de salvación se predicaran en este lugar. Por eso podemos decir con toda la seguridad de nuestro corazón que este lugar es santo. Amén. En este lugar no se ha hecho para otra cosa más que para alabar al Señor. Y el Señor sabe nuestras necesidades, que nos da en su casa lugar. Ahora, a lo mejor usted piensa, entonces, ¿por qué se puede comer aquí? El templo, el lugar donde Dios lo ha reservado, es santo. Y Dios nos lo da para nuestro beneficio, hermanos. Por eso cuando pintamos esta iglesia, hicimos las bancas a un lado, pusimos nuestras mesas y con gratitud y reverencia y respeto, Dios nos da la oportunidad de convivir y comer aquí para seguir el trabajo. Amén. Y si hubiera necesidad de hacer una campaña y llegar a personas nuevas, hermanos, este lugar se quitarían bancas para que cupieran más y lo mismo se haría. Sí, hermano. Gracias, pastor. Nada más para leer un versículo que refuerza lo que está usted diciendo, pastor. Sí. En Deuteronomio 14:26 dice: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano. Así es. Si bien tenemos un respeto por la casa de Dios, que les decimos, no peguen chicles, cuide las bancas, no entramos a comer deliberadamente y aquí ya están comiendo. Y no, hermanos, cuando hemos utilizado este templo como espacio para la casa de Dios, para la gloria y honra de Dios, estamos embelleciendo el palacio del Rey y podemos comer delante de nuestro Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, aleluya. Amén, así es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Así que usted debe tener bien claro, entonces, ¿qué viene? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué es importante venir a la casa de Dios? Hermanos que nos están viendo en Facebook, no es que aventemos la pedrada, ¿verdad? Dios sabe por qué usted no puede estar aquí en la casa de Dios. Dios lo sabe. No podemos engañar al Señor. Pero si usted pudiéndolo hacer no viene, ya le dejamos a su conciencia. Porque aquí es donde se reciben las bendiciones de Dios. Salmo 84. Desde aquí parten. Hermanos, aquí está el Espíritu Santo repartiendo dones, viendo su necesidad. Aquí está el Señor. Es un lugar expreso para adorar al Señor. Amén. Bueno, entonces, el pedido de Sara fue muy fuerte. Parece exagerado, extremo, pero realmente Ismael molestaba mucho a Isaac. Las consecuencias del pecado de Abraham y de Sara trajeron complicaciones y amargura sobre su propia casa. Así es, hermanos. Eso es lo que trae el pecado. Complicaciones y amarguras en la casa. Cuando usted llega a su casa, siente paz. Digo, yo espero que así sea. Y luego hay por ahí una frase que dice, hogar, ¿qué? Dulce hogar. ¿Cuántos podemos decir eso? Yo llego a mi casa y me siento, ay, hogar, dulce hogar, aquí puedo descansar. Voy a otro lado por necesidad y me voy a un hotel y me duermo, me cuesta trabajo dormirme porque no es mi cama, porque no estoy en mi casa, porque no. Hace una semana salí a Guadalajara, una semana. Y pasé por Morelia
Y ahí en Guadalajara, fui con mi hijo, estaba el hotel, hermanos, en una zona fea. Yo no me fijé, estaba en una zona fea, cerca del centro. Hace tiempo fuimos, cuando mi hermano Francisco vivía allá, 6 años estuviste ahí en Guadalajara, y pasé por donde él vivía, y está muy descuidada la ciudad de Guadalajara ahora. Pero en medio de todo ese caos, en medio de todo lo que había, basura, grafitis, yo creo que ahora Guadalajara es la ciudad con más grafitis que hay. En medio de todo eso, cuando me tocó descansar, le dije, no estoy en mi casa, Señor, pero tú estás conmigo. Y quiero sentir esa paz, que aunque esté en este lugar, estamos tranquilos. Y bueno, el hotel, la habitación estaba bonita, el hotel estaba bonito, sí, pero hermanos, no hay como nuestro hogar, no hay como estar con Dios en nuestro hogar, hermanos. ¿Qué diferencia cuando le llevé a mi hijo a Morelia para que conociera y dijo, no, pues Morelia está bien bonito, comparación de Guadalajara, como está? Como todo, hermanos, tiene sus zonas bien bonitas, pero también zonas feas. El meollo del asunto es que usted debe tener paz en su corazón cuando está en su casa. Que realmente sea hogar, dulce hogar, porque el Señor, la presencia del Señor está ahí, en su hogar, y no haya peleas. El pecado siempre va a generar consecuencias, y el pecado no es un chiste, no es un chiste. El pecado lastima, hiere corazones, no solamente de nosotros, sino también de terceras personas. ¿Y qué es el pecado para las decisiones que tomó Abraham y Sara? El pecado es dejar de depender de Dios para depender de nosotros mismos y depender de nuestro razonamiento y voluntad. Y entonces terminamos presas de nuestras propias acciones porque voluntariamente nos alejamos de la relación y dependencia de Dios. Voluntariamente nos alejamos de Él. Los que dejan de venir, voluntariamente no vienen. Se pierden la bendición. Nuestros pecados generan consecuencias devastadoras, pero Dios tiene misericordia de nosotros y es fiel a sus propósitos, aún en las consecuencias desatadas por nuestros pecados. Así es, aunque fallamos, aún así Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han probado de la misericordia de Dios aún cuando usted ha fallado? Aún cuando fallamos, el Señor no nos deja. Amén. Versículo 12 y 13, vamos bien con el tiempo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Así que Dios está pendiente de todo lo que pasa en su casa. Dios estuvo pendiente en todo lo que pasaba en la casa de Abraham y Sara. El Señor dice a Abraham que haga según lo que le pide Sara. ¿Cuánto nos cuesta trabajo a veces hacer lo que la esposa nos dice? Ahora, no estamos hablando de que ella es la que manda. Porque la verdad, hermanos, ¿quién manda en su casa? Ya todos los veo así como diciendo, no, pues mi esposa. Pues, si usted no ha entendido la palabra, usted es el sacerdote y Dios le ha dado esa autoridad. Y cuando la esposa es una hija de Dios, ella lo entiende y está bajo autoridad. Pero es necesario que le hagamos caso. Incontables son las veces que ya ni quiero voltearla a ver, ya digo, ya no la voy a voltear, porque cuando volteo a verla, me dice, ¿ya ves? ¿Qué te dije? Y eso nos cae gordo, hermanos, que nos digan, ¿qué te dije? Te lo dije por no hacerme caso. Me ha pasado, hermanos, me ha pasado. Así que la que manda en la casa es la autoridad del varón, aunque a usted no le guste. Doña Prudencia, dice el hermano. Doña Prudencia.
Gracias a Dios que Dios le da de su misericordia a usted, pero también a su esposa. Y no es que la alabe. La que teme al Señor, dice Proverbios, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces sí digo, gracias Señor porque me has dado una esposa sabia y me ayuda. Y si me voy a equivocar, me dice, aunque a veces soy necio, si le paso el micrófono a mi esposa, pues no terminaría de decir no. Y es que la otra vez, hermanos, fíjense que el pastor, yo le dije y no me hizo caso y pasó esto. ¿Y qué creen? Que también, no hermano, no acabaría. Pero por gracia de Dios, cuando los dos hemos platicado y nos sometemos el uno al otro, eso significa someterse uno al otro. Tomar el consejo sabio que Dios le da, porque Dios usa también a las esposas. Hay una frase que dice, detrás de un hombre hay una gran mujer, pero para nosotros los cristianos no. Junto a un gran hombre hay una gran mujer. Dios ha puesto a una gran mujer junto de nosotros. Si usted no lo ve así, pues a lo mejor está en el terreno equivocado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Mis equivocaciones me han costado, hermanos. El a veces ir en contra de ella me ha costado. Mire, aquí tengo la... No, no es cierto. Realmente Dios ama. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos ayuda y nos da a esa mujer para ayudarnos, como ayuda idónea. Dios no está a favor de expulsar a los hijos, sino que hay una situación que se ha originado a causa del pecado y Dios, en su eterna e infinita sabiduría, sabe qué es lo mejor. Él no estaba de acuerdo en expulsar a Ismael y que se vaya y se muera en el desierto junto con Agar. No, hermanos, no. Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia. Dios no es responsable de esta situación. Ahí, ojo, hermanos, subráyelo. Dios no es el responsable de su situación en su casa, No le eche la culpa a Dios. Ni la ha generado Él. Al contrario, interviene por amor a Abraham, a Isaac y también a Ismael. Entonces aquí hay algo bien importante. Hay una simiente física y hay una simiente espiritual. Y la simiente espiritual viene por la línea de Isaac. Ahorita lo vamos a entender mejor. Mire lo que dice Gálatas 4, 22 al 26. ¿Sí se ve, hermanos, la pantalla? ¿Sí? Ok. A ver, ayúdeme a leer. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Hasta ahí. Estas mujeres, ahí viene lo más interesante. Fíjese cómo el capítulo 21 de Génesis se conecta con el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo nos revela la importancia de Ismael e Isaac. Ismael vino de la carne. Perdón la palabra que voy a usar, pero Sara le dijo, échate con ella. ¿No? Prácticamente le dijo eso, échate con ella. Procrea, ten relaciones. De la carne. Y vino Ismael. Y después, por promesa de quién? De Dios, del Espíritu Santo, a través de estos dos ángeles y de la visita presencial de Jesucristo ahí, le dijo a Sara, yo te voy a dar un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Pues hoy, era lógico, hermano. Era lógico que se riera. ¿Por qué te ríes, Sara? Señor, ¿cómo te explico? Y de verdad lo entendemos, hermano. Pero el Señor lo dijo muy en serio y lo cumplió y le dio un hijo. Entonces, estas dos mujeres son los dos pactos. Seguimos leyendo, dice, el uno
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. O sea, la ley, los 10 mandamientos, hijos para esclavitud. Del monte Sinaí, los 10 mandamientos proviene de la esclavitud, la ley, la esclavitud con el pecado. Este es Agar. Agar, la mujer fue usada. Y luego dice en el 25, ayúdame a leer, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice cómo está asociado la carne con el espíritu. La carne con Agar, la promesa con Sara a través de su espíritu. Y nosotros entonces nosotros nos corresponde a la Jerusalén actual. Somos herederos. No somos esclavos ya, somos herederos. Hay un hijo de la promesa y esto es sumamente especial. Es lo anunciado en Génesis 3:15. Y es lo que se cumple en Cristo. Y ese es el motivo porque nosotros somos salvos el día de hoy. ¿Qué dice Génesis 3:15? A ver quién me ayuda a leer Génesis 3:15. Rápidamente. Génesis 3:15. ¿Qué dice? Ya lo hemos leído, pero para que entienda. El hijo de la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando? ¿Con quién iba a tener, digamos, esa pelea? Con el que iba a venir después, ¿verdad? Con Jesucristo, el que iba a salir, que es el nuevo pacto. Jesucristo es el nuevo pacto. Amén. El hijo de la promesa y se cumple en Cristo. Vamos a continuar leyendo Gálatas 4:28 al 31. Ayúdenme, dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la promesa. Amén. Ahí estamos injertados. Somos hijos de la promesa. El domingo pasado ya se explicó por qué somos adoptados. Amén. La descendencia espiritual de Abraham, de la que somos parte nosotros, vino por Isaac. Este es un pueblo santo, como dice la epístola de Pedro, ¿verdad? Nación santa, pueblo suyo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo santo con propósitos especiales, sobre todo de tener comunión eterna con Él en su presencia. Y en su hermosa provisión para salvación del mundo, elige una línea de descendencia desde Eva hasta Cristo. Y Dios en este versículo deja marcado que no se trata tan solo de un hijo, sino del propósito principal de Dios para con la humanidad. O sea, Jesucristo mismo. El enviar a Jesucristo, hermanos. Regresamos a Génesis 21:13. Dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Como dice que era del monte en Arabia Saudita, esta Agar, representaba ese monte. Bueno, pues toda Arabia Saudita, el que fue padre de todos ellos fue Ismael, los ismaelitas.
y ellos son de los que ahora son los musulmanes. Amén. Por eso hay la pelea entre los de Palestina contra la Tierra Santa, Israel. Y sigue habiendo esa diferencia, esa guerra entre Ismael e Isaac. Fíjese hasta dónde ha llegado el pecado de Abraham y de Sara. Hasta dónde ha llegado hasta la actualidad. De esas decisiones carnales que tuvo Sara junto con Abraham. Hasta ahora hemos llegado a eso, hermanos. Dios consuela a Abraham, no lo deja solo. Dios tiene misericordia de él y del muchacho, así como de Agar. Dios se iba a cargar de lo que Abraham perdió por sus malos actos y va a cuidar a Ismael y lo va a bendecir con una nación. Todos hoy mismo en la actualidad, todos los jeques y todos los que están en Arabia Saudita y eso vienen de la tribu de Ismael y los ismaelitas. Tanto dinero que tienen, hermanos. Allí está la ciudad esta de Dubái. Toda es una ciudad, ¿cómo se dice cuando la hacen? Artificial. Todo eso que han hecho es artificial. Y usted ve las fotos, el mar que llevaron ahí, se ve increíble. Y los que han ido nos han platicado, es que está increíble. Carísimo también, carísimo también. Bueno, Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Esta es una de las escenas más tristes de Génesis, hermanos, y todo originado por el pecado. Un niño se quedará sin padre y un padre tendrá que abandonar a uno de sus hijos. Imagínense cómo le dolería a Abraham. Era su hijo, era su sangre. Aún con lo que haya cometido, ¿o usted dejaría que un hijo se fuera así, al desierto, sin comida? A Abraham le dolía, hermanos, pero tenía que obedecer. Tenía que reivindicar su falta. No es solo el pecado de Abraham, es el de Sarita otra vez, ¿verdad? Con su idea original. No solamente es de Abraham el pecado, no solamente es de Sara, es el de Agar también con su menosprecio. Es el de Ismael con sus actitudes. Todo era un pecado conjunto. La obediencia es lo que sigue a un verdadero arrepentimiento. Vamos a repetir esta frase. La obediencia es lo que sigue a un verdadero arrepentimiento. Cuando te das cuenta de lo que es la naturaleza del pecado y sus consecuencias y buscas al Señor, lo que requieres es justamente no incurrir nuevamente en ello. Claro, hermanos, no volver a caer en el pecado, no volver a desobedecer. La obediencia viene después de la verdadera reflexión sobre el pecado. Hay mucha gente que sabe que ha pecado o que puede ver su vida hacia atrás y ve el mal al cual ha llegado, pero luego no practica la obediencia y vuelve a incurrir en el mismo pecado. Digo, eso ya es el colmo, hermanos, que no aprendamos de los errores que hemos tenido. Es el colmo que no hayamos aprendido la lección y que volvamos nuevamente a cometer el mismo pecado. Ya a veces no queda, hermanos, porque, ay, Señor, otra vez, perdóname otra vez. El Señor perdona, el Señor limpia, el Señor nos concede esa paz, que hemos sido perdonados ya. Pero si otra vez lo hacemos, ¿de qué sirve, hermanos? Hebreos 10:26 nos da la razón. Ya no hay sacrificio que valga si lo hacemos deliberadamente, dice ese versículo. Si nosotros desobedecemos deliberadamente después de conocer, pues ya no hay ningún sacrificio, sino un horrendo juicio, dice ese versículo en Hebreos 10:26. La obediencia viene después de la verdadera
reflexión sobre el pecado. Vamos a seguir. Génesis 21, 15 al 16. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ya tenía algunos años, decía este muchacho, ya estaba creciendo, y no quiso ver morir a su hijo ella misma. Por eso lo dejó ahí bajo ese arbusto. Bueno, lo dejó en el desierto, y ella se fue a sentar abajo de un arbusto, y dice que a tiro de un arco. O sea, ¿cuánto puede llegar un arco a esa distancia? Y lo vio desde ahí. Dice: no veré cuando el muchacho muera. Agar, tal vez moribunda, ya no cree que van a sobrevivir por mucho más. Y entonces, con un dolor muy grande y sin más alternativas, deja a su hijo y se aleja para no verlo morir. Sin embargo, Ismael, que significa Dios oye, eso es lo que significa Ismael. ¿Qué significa? Dios oye. Recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios, y además la promesa ya estaba hecha, que también le iba a dar descendencia a él. Y dice en Génesis 21, 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Proverbios 28, 13, de lo que estaba hablando. ¿Qué dice, hermanos? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo vimos también hace 8 días, lo leímos, ¿se acuerdan? Así que, hermanos, el que encubre sus pecados no va a prosperar, no va a salir adelante. Pero el que los confiesa y se aparta, dice que va a alcanzar misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Seguimos con la historia, si no nos da tiempo. Levántate, Génesis 21, 18, 19. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué es lo que pasó aquí entonces? Que Dios abre los ojos de Agar para que vea una fuente de agua y de esa manera pueda salvar a su hijo. Pero el mensaje de Dios va mucho más allá de eso. Le dice que haré de él una gran nación. De esta manera Agar sabía ahora que no iban a morir. Mi hermano, déjeme decir algo hermoso. Cuando nadie se preocupa por sus hijos o por usted, tiene que saber que los ojos de Dios están mirándole y no le van a dejar solo o sola. Amén. Qué hermoso, ¿no? Saber que Dios no nos deja, que Él nos está mirando. Haré de ti una gran nación. El evangelio es para todos, y aún los musulmanes, aún si ellos aceptan a Jesús como su Salvador, aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz y no lo ven solo como un profeta. ¿Sabe que el Corán habla mucho de Jesús? Habla bastante de Jesús, pero no lo ven como hijo de Dios, ni creen que sean Dios. Están como los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Imagínense. Por eso solamente dicen, solo Jehová. Nosotros entonces hemos creído en el sacrificio de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y hemos recibido esa heredad. Somos hijos de la promesa. Amén. ¿Qué le sucedió a Ismael y quiénes fueron sus descendientes? Bueno, la historia y los apuntes de los comentarios bíblicos los puse aquí.
Dice, Ismael llegó a ser gobernador de una gran tribu o nación. Los ismaelitas eran nómadas que vivían en el desierto del Sinaí y Parán, al sur de Israel. Una de las hijas de Ismael se casó con Esaú, el sobrino de Ismael. La Biblia dice que eran hostiles con Israel y con Dios. Mire, desde ese entonces eran hostiles con el pueblo de Dios, con el país. Génesis 21, 20 y 21 dice, y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. En ningún momento dice, y Dios lo dejó a su suerte, y él creció y fue esto. No, dice que Dios no lo dejó. Estaba con Ismael. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿De qué manera Dios estaba con él? ¿Será que el muchacho también estaba con Dios? Son dos cosas muy distintas. Que Dios esté con nosotros es una cosa, y que nosotros estemos con Él es otra, hermanos. Dios siempre está con nosotros. Y a veces nosotros le fallamos y no estamos con Él. ¿Mande? Claro, como hijos de Dios debe ser las dos. Sabemos, creemos y lo sentimos que Dios está con nosotros. Amén. Ismael estaba creciendo y se casaría con una mujer egipcia. Sus hijos no estarían ahí en la diferencia. No estarían en el camino del Señor y por lo tanto se levantaría de Ismael toda una generación de personas apartadas de Dios, pero Dios tuvo gracia para con Ismael. Entonces, hasta aquí hemos visto, hermanos, que nuestros pecados generan devastadoras consecuencias que afectan a terceras personas y aún a los que más amamos. En todo sentido, todos nuestros actos afectan a nuestra familia. Lo que hacemos nosotros afecta a nuestra esposa, afecta al esposo. Lo que hace la esposa afecta al esposo y afecta a los hijos. Si sus decisiones, sus actos el día de hoy son en contra de lo que dice la palabra y usted no ha obedecido, ¿qué le extraña? Que en unos años sus hijos van a ser no igual, hermanos, peores. Porque eso es lo que nos ha dicho la historia. Una persona que no busca a Dios tiene consecuencias de esa magnitud. Hermano, conozco familias que entre ellos se odian, se pelean y a veces se buscan hasta para matarse. Y son familias de lo peor. De verdad, hermanos, si puedo decir con vergüenza que nosotros tenemos una familia así. Por la parte de mi papá, hubo siempre pelea, disputa, no todos los hermanos, gracias a Dios también tuvo mi papá buenos hermanos, pero una hermana que hasta la fecha, desde que fuimos niños, rateros, drogadictos, siempre en peleas, y hasta la fecha, a veces en esta semana me dijeron, oye, tú eres primo de tal, ¿verdad? Y yo, pues sí. Digo, me da pena decirlo. Sí, dice, no, yo lo veo y le doy la vuelta. Es un ratero, dice, donde ve, él roba. Y lo conocen, hermanos. Con vergüenza a veces decimos, ¿y esa es mi familia? Gracias a Dios, no, ya no. Son familiares, pero gracias a Dios mi familia es mi esposa y mis hijos. Por eso depende, hermanos, que usted rompa esa cadena de maldición en su casa y borre todo lo que hay o pudo haber en su pasado con relaciones de familiares que no conocen a Dios y son como son y que les ha ido de lo peor y que siguen igual. Han estado en la cárcel, han estado detenidos, o sea, los conocen no por buenos, sino por malos. Bendito sea Dios que ¿cómo lo conocen usted por su casa? ¿Como bueno o como malo? Amén, gloria a Dios, qué bueno que hay un valiente que diga como bueno. Bueno, pues usted debe dar testimonio, que dé buen testimonio y que digan, esa persona es agradable. No sé lo que sea, pero es agradable. Si esto es algo que ya conocemos, entonces la aplicación es sencilla. No pequemos más,
Alejémonos de las situaciones de desobediencia, falta de fe y de toda situación que la Biblia nos muestra que no va a traer beneficio y paz a nuestra vida. Proverbios 12:21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. ¿Sí escuchó el texto? ¿Quiere que se lo vuelva a leer? Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Aunque usted diga, ¿cómo es posible si es bien malo y de lo peor y trae hasta carro nuevo y tiene posesión? ¿Por qué le va bien? ¿Quién dice que le va bien, hermano? ¿A poco el signo de estar bien es tener carros o casas? ¿Verdad que no? No tiene la paz de Dios. Con eso se lo digo todo. A los que se comportan así, Salmo 73, léalo en su casa, ahí nos da la respuesta. Y usted va a comprender por qué el Señor, quizá usted no tiene lo que tienen ellos, pero usted tiene la paz de Dios en su casa, en su vida, y Dios lo sigue sosteniendo. Es mucha la diferencia, hermanos. Ya vamos a terminar. Entonces hemos visto que Dios fue fiel a su promesa de guardar la descendencia escogida en Isaac para que nosotros podamos ser salvos a través de Cristo. Esta es la muestra más extraordinaria de la fidelidad de Dios. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermosa palabra de Dios. Ahora sí nos sentimos, si usted no sentía así como que no, yo, real sacerdocio, nación santa, usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Amén. Somos de ese linaje. Nuestra herencia en Cristo estaba garantizada por la fidelidad de Dios a pesar de los errores humanos. Y termina esta parte con la historia de un pozo, que también es importante, pero lo más importante de este capítulo es los dos pactos, las dos mujeres, lo que representan esos dos pactos, uno de la carne y otro de la promesa. Y la actualidad que hay hoy entre el pueblo de Dios y los que están peleando con los árabes, contra los que están peleando. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y fue Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. O sea, no le preguntó, no era una sugerencia, no, era una afirmación, porque Abimelech y Ficol, su capitán del ejército, lo veían. Dios está contigo en todo cuanto haces. Qué bendito es el nombre del Señor cuando alguien ve, oye, todo lo que haces prospera. Todo lo que haces prosperará. Salmo 1. Bendito el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, sino en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Y esta afirmación que le estaba diciendo a Abraham, Abimelech y Ficol, era porque veían la presencia de Dios en su vida de Abraham, a pesar de sus errores humanos, a pesar de su pecado. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Fíjense cómo se estaba cubriendo, porque sabía que Abraham iba a crecer más, que su descendencia se iba a multiplicar como la arena del mar. Y por eso se puso listo Abimelech y me dijo: júrame aquí delante de Dios que no nos vas a hacer daño, porque tú vas a ser muy grande. Sabía con quién se estaba metiendo.
Abimelec. No vas a tocar ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Respondió Abraham: yo juraré. Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado, y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Sí, o sea que cuando tuvo oportunidad le dijo: oye, pero está bien, yo voy a jurar, pero ¿sabes qué? Tus hombres me han quitado un pozo, y mis hombres se han quedado a veces sin comer, sin beber el agua, y mis animales también. No estoy conforme a eso. Abraham, yo no sabía, Abraham, pero ahora que me lo has dicho, ya lo sé. No sé quién haya esto, no me lo habías dicho. Dice: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Estaba en tierra de enemigos. Más adelante viene la historia. Si usted no se ha interesado, o ¿cuántos están interesados en la historia de Génesis, hermanos? Apenas es el comienzo, apenas dejamos el Edén, y ya vamos avanzando con la descendencia de Abraham, y viene historias maravillosas de Jacob, de José, de cómo Esaú persiguió a Jacob. Viene la historia de José, y más adelante viene esta historia de este hombre tan fuerte que era Sansón, en tierra de enemigos, en tierra donde Abraham estaba morando, en tierra de los filisteos. ¿Y sabe qué es lo hermoso de este pasaje? Que donde quiera Abraham levantaba altar. Por eso Dios tenía misericordia. Yo espero que usted, en donde quiera que esté, levante altar al Señor. En su trabajo, en ese tiempo que usted tiene, esos 5 minutos, levante altar al Señor y lo adore. Eso, cómo era agradable a Dios. Por eso lo bendijo tanto. Si usted ve los capítulos anteriores, Abraham estaba buscando el pretexto, la ocasión rápido. Aquí levanto un altar, aquí te adoro, Señor, aquí en este lugar voy a adorarte. Dios quiere que levantemos altar en nuestra vida, a pesar de lo difícil que es, hermanos, a pesar de todo. Conclusión, ya descanse, ya estamos terminando. Conclusión: las heridas que deja el pecado son serias y grandes. Vamos a tener que afrontarlas, pero la fidelidad de Dios es extraordinaria. Respondamos a nuestro Dios con obediencia a su palabra y gratitud por su inmensa gracia. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Así es, tendremos heridas de guerra, vendremos cansados como ese canto, cansados del camino, nuestro traje, ¿cómo se le llama? Nuestra armadura. Sí, está golpeada, está lastimada, hermanos, pero cuando sentimos su amor y su paz y nos da agua de beber y nos sacia nuestra sed, hermanos, ¿cómo nos sentimos? ¿No se ha sentido cansado y abatido algunos días? Yo sí, hermanos, hay veces que digo: ay, Señor, porque estoy bien cansado y todavía me falta hacer esto y esto y esto y esto. Dame la fortaleza. Y hermanos, yo le pido al Señor: dame de beber de ese manantial. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a dejar este lugar para que depositemos nuestra ofrenda con un corazón agradecido, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos por escuchar la palabra de Dios?
¿Le fue útil lo que hablamos, hermanos? ¿Le fue útil la palabra de Dios hoy en su vida? Espero que sí, hermanos, porque el Señor se agrada que venga usted con un corazón deseoso de aprender, interesado en lo que su palabra nos dice, hermanos.